Descubriendo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Ya la mesa de trabajo está aquí, dispuesta para compartir con ustedes un tema muy interesante dedicado hoy a una de las sociedades secretas más conocidas en el mundo de la investigación, la masonería. Hoy vamos a hablar de los secretos, de la simbología que hay detrás de la masonería. Decíamos en la invitación de que al parecer esta sociedad secreta tiene un lenguaje simbólico en el cual guarda pues sus ideales y propósitos. Y eso es lo que hoy vamos a descubrir aquí en la mesa de trabajo del programa. ¿Cómo están, muchachos? Hola, Salim. Hola, Neil. Hola, Juan. Un saludo a toda la audiencia también que ya se conecta para hablar de este tema de la simbología masónica, que es mucho más profundo de lo que normalmente se cree, ¿no? El tema de los símbolos que ellos muestran hacia afuera, porque sabemos que la masonería tiene una parte pública, una parte que es muy fácil de conocer, y hay una interpretación o una descripción de esos símbolos en esa parte pública, pero también hay una interpretación más oculta que solo conocen, pues, se conocen los más altos grados, y también de eso vamos a estar hablando, ¿no? Para entender qué se oculta detrás de todo lo que ellos muestran en su simbología. Sean todos bienvenidos. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Neil. Hola, Salim. Un saludo para todas las personas que ya se encuentran conectándose al programa. Y bueno, así como lo decían mis compañeros, hoy vamos a estar tocando este tema bastante interesante en cuanto a la simbología de esta sociedad secreta de los masones. Y bueno, no solamente vamos a estar tocando eso, porque ya hay mucha información en base a este tema, pero vamos a estar yéndonos un poco más allá y cuáles son las repercusiones de toda esa simbología que hay allí en los seres humanos. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos youtuvidentes en el chat. Tenemos a Rosa Contreras en Texas, a Elois también nos dice: hoy decidí contarles que estoy aquí como siempre, pero sin decirles nada desde Uruguay. Les envío un abrazo grande. Elois, un fuerte abrazo. También Jaime Valladares: hola amigos, un cordial saludo a todos los oyentes de este programa. Fuerte abrazo desde Constitución, Chile. Nereida, buenas noches a todos y a la mesa de trabajo desde Puerto Rico. Osiris González: hola, buenas tardes desde Dallas, Texas. Creo que en Texas todavía es de tarde, ¿no? O ya tendrá la hora nuestra acá. Acá son las 8. ¿Qué horas serán en Dallas? También José Luis Guevella: buenas noches, saludos a todos desde Venezuela. Ana Álvarez: feliz noche para todos, también en Venezuela. Mingo Plasencia está en República Dominicana. Roberto Carlos: saludos a la mesa de trabajo desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Agustín Gatica: saludos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Mire, tenemos una audiencia muy interesante. Hablábamos con Salim antes de que llegara Juan, sí, de lo interesante que sería volver a tierras mexicanas, ¿no? Estuvimos allá en el año 2021 y realmente fue una experiencia maravillosa. Y comentábamos aquí, antes de iniciar el programa, que sería bueno que pueda cristalizarse en un futuro un viaje para compartir con nuestros hermanos mexicanos. Sí, quedamos en deuda en visitar varias ciudades, Monterrey, un poco también más al norte. Bueno, en Saltillo, donde estaba Ofelia. Donde estaba Ofe, claro. En Guadalajara. Guadalajara, sí. Monterrey. Guadalajara, Monterrey. Matamoros también. Matamoros, bueno, una cantidad de ciudades, y sabemos que ustedes están allá siempre conectados. Bueno, algún día será posible todo esto, sin duda alguna. Graciela Torres en el sur, en Argentina. Yasmín Celeita en Bogotá. También Lázaro Pérez saludándonos de Teopiscá, Chiapas. Vean, Chiapas, hay bastante gente claro, que nos ve. Cecilia Osorio también, buenas noches. Queridísimos amigos de la mesa de trabajo desde Medellín, gracias por todo lo que hacen para despertarnos. También estuvimos en Medellín. Hay una ciudad a la cual también deberíamos en algún momento ir. Bueno, hay muchas ciudades. ¿Cuál? Pero es la ciudad de Cali. Ah, claro, sí. Y en Bogotá también. Sí, Bogotá también. Chévere, Cali creo que lo habíamos planeado, pero no, al final no se cristalizó. No se cristalizó, pero sí sería bueno. Hemos planeado Argentina y Cali, y bueno, no. Es que Argentina es más complicado por el tema
uno de los temas es el tema de la devaluación de la moneda allá. Sí. Es complicado hacer ese tipo de giras, ¿no? Como la que hicimos en México. Y también por la distancia, ¿no? La distancia, Sí, pero es bueno, más costoso el viaje es más costoso. a Argentina. También para las personas que viven en Argentina, acogernos por el tema de la moneda es complicado. Pero bueno, en algún momento en algún momento, será claro posible. que sí. Bueno, yo les cuento que en este punto de la investigación, de la búsqueda, una de las informaciones que yo recibí de primero fue el tema de las sociedades secretas. Y fue una información que me cautivó mucho, me llamó mucho la atención, porque además de compartir lo que hoy vamos a entregarles a ustedes, pues se descubre el propósito que estas sociedades han tenido durante la historia de la humanidad. Y es algo que la mayoría de los seres humanos desconoce. Por eso, en esos momentos de búsqueda, uno se engancha mucho en buscar respuestas alrededor de esto. Y esto es lo que queremos compartirles en esta oportunidad aquí en Descubriendo. La masonería. Creen personas en la búsqueda que la masonería es una sociedad secreta relativamente nueva. Nueva, sí, claro. Se habla que en el siglo XVII, XVII son los inicios de la masonería. Sin embargo, cuando uno descubre cuáles fueron los fundamentos o los orígenes de la misma, viene a darse cuenta que esto tiene miles y miles de años de existencia, ¿no? Recuerden que masonería se refiere a la construcción. Masón viene de constructor o de albañil. Masonería vendría siendo ese arte de la construcción donde originalmente o como originalmente pues se caracterizó esto, muchachos. Sí, como tú lo decías, masón traduce albañil, si no estoy mal, viene del francés. Francés, sí. Y bueno, esto es un arte de la construcción desde la antigüedad. Se sabe que la masonería, todo el conocimiento de la construcción, estuvo presente en las pirámides de Egipto y también en las grandes catedrales que están por toda Europa, ¿no? Se utilizó el conocimiento masónico para dejar plasmado allí un arte de la construcción basado en la piedra, ¿no? Que solo unos iniciados conocían desde la antigüedad. Y estos iniciados tenían la facultad para poder crear esos grandes edificios monolíticos o esas construcciones monolíticas, y ahí plasmaban, por supuesto, su simbología, ¿no? También el tema del primer templo y segundo templo de Jerusalén, sobre todo el primero, que fue el más, digamos que el más lujoso. Ahí también estuvo presente el conocimiento masónico para la construcción del primer templo, que fuese ordenado por Salomón, pero fue construido por Hiram Abib y bueno, y muchos otros integrantes de la masonería. O sea que la masonería está ligada a la construcción, a el arte de construir en piedra, pero exactamente templos, lugares, grandes catedrales, lugares claro, especiales, bueno, desde esa antigüedad, ¿no? Si no recordemos el majestuoso templo del rey Salomón, construido por lo que sería uno de los primeros masones, narrados ahí en el documento bíblico, como tú dijiste, Salim, Hiram Abib, que incluso hay una historia alrededor de él que nos podría a nosotros dar explicación de los orígenes de esto como una sociedad de secretos. Hiram Abib fue asesinado por no revelar el secreto en la construcción o los símbolos de construcción o el arte de construcción. Entonces, allí se utiliza una ciencia que incluso es de origen extraterreno para que la piedra tallada y constituida en los templos sirva para un manejo energético dentro de los mismos templos. Sí, así es. Bueno, como lo venían diciendo ustedes, la masonería nace en Europa en el siglo XVII y tiene 5 fundamentos, que son libertad, igualdad, fraternidad, tolerancia y humanidad. Y desde su fundación se han producido diversas escisiones que han resultado en una variedad de corrientes masónicas con distintos ritos y símbolos. Y muchos de sus símbolos precisamente provienen de la albañilería, así como de otras disciplinas como la filosofía, la alquimia o la geometría, que también podemos ver esto de la geometría en la escuadra y el compás,
que es uno de los símbolos más reconocidos de esta sociedad secreta. Sí, ahorita vamos a comenzar a ver los símbolos. Entonces, cuando hablamos del siglo XVII y XVIII, estamos hablando de la francmasonería, claro, que es la masonería libre. Exacto, y la conocida, ¿no? Claro, la que conocemos hoy en día. Sí, porque cuando uno busca, digamos que el origen de la masonería, aparecen datos oficiales, como el que nos compartió Juan. Sin embargo, cuando uno rastrea, ¿no?, el legado de la masonería, pues se va muchísimo tiempo atrás. Hablamos ahorita del antiguo Egipto. Y tú hablabas también de una ciencia extraterrena que tiene que ver con lo que hemos denunciado muchas veces aquí, la presencia de falsos dioses en el pasado, ¿no? Seres que cuando llegan acá, una de las cosas que hacen es solicitarle a los seres humanos que ellos pues gobernaban, que les construyeran casas, lugares para vivir, o los famosos templos, que se llamarían casas de Dios. Entonces, claro, el ser humano primitivo no tenía los suficientes conocimientos como para erigir ese tipo de edificios tan complejos. Por lo tanto, ellos necesitaban entrenar o preparar en unas artes ocultistas porque solo tenían derecho o acceso unos elegidos, ¿no? Entonces ahí se creaba como un ritual donde se le daba ese conocimiento a unos masones o unos albañiles, y ellos, con una tecnología que también les era dada por estos dioses, podían construir esos grandes templos, como decía Juan, basado en una numerología, en una geometría sagrada, que encerraba en sí un manejo energético que era propicio también para la misma alimentación, podríamos llamarla así, de estos dioses y de las naves que ellos guardaban también en estos templos. Entonces la masonería, si bien se vende en la actualidad como algo de fundaciones, filantropía, tiene sus ramas en distintas áreas de la sociedad, y cualquiera podría de alguna forma pertenecer a esos grados conocidos o iniciales de la masonería. Hay un conocimiento ocultista al cual solo acceden unos pocos, ¿no? Claro. Que llegan a los más altos grados. Así fue desde el principio, cuando los dioses los elegían, y así sigue siendo en la actualidad. Entonces tenemos que es una ciencia, la masonería está basada en una ciencia ocultista en el sentido de que esos conocimientos fueron heredados de seres extraterrestres venidos de las estrellas. Una de esas ciencias se llama la arqueometría. Es un conjunto de geometría, de matemática en la construcción, que diseñado de una manera específica logra hacer un manejo de energías para la construcción que se mandó a hacer por parte de estos dioses caídos, como sus templos, sus casas. Lo que hoy nosotros llamamos masonería realmente está distanciado de lo que motivó la gestación de los primeros masones, los primeros constructores alrededor de esos templos, de esa piedra, de esa arqueometría, en fin. A lo que se conoce, que nos explicó Juan Manuel, como la francmasonería, que significa o traduce masonería libre. En este sentido, ¿qué es? Ya francmasones pueden ser no solo personas que tengan que ver con la construcción, sino médicos, abogados, políticos, como evidentemente vamos a encontrar personas, incluso comediantes, pueden ser francmasones, es decir, que pertenecen a esa masonería libre, ya con una connotación al público de filantropía, pero también de crecimiento espiritual, de encontrarse con Dios a través de una alta carga simbólica y mística, o con esos dotes de esoterismo, ¿no?, que podrían entonces llamar y acercar personas. Pero, como también explica Salim, más allá también se tienen grados más elevados, recuerden que se llega hasta el grado 33, y grados ocultos que algunos aseguran que son 13 adicionales, que ya formarían la organización Illuminati, claro, donde ya hablan de la construcción, pero su construcción tiene que ver ya con un nuevo orden mundial. Es decir, que lo que ellos, esta francmasonería moderna, pretende construir, ya no como templos antiguos, sin duda alguna, ese conocimiento todavía está, es la construcción de las bases de un nuevo orden mundial. Y para eso se necesita gente que sea fiel a dicha sociedad secreta. Sí, aquí lo interesante de la masonería es que ha comprendido, como tú lo decías, Neil, diferentes ramas de la sociedad, en donde los principales focos de atención de esta masonería son personas influyentes en la sociedad, generalmente políticos. También hay muchas personas que son
que son sindicalistas que están detrás de esto y personas que son también educadores. Los profesores, hay también una gran cantidad de profesores en esto precisamente porque en la masonería, en uno de sus objetivos, tiene que las personas o los estudiantes más destacados tienen que ser arrastrados, atraídos para esta organización, precisamente para establecer un modelo de pensamiento, un molde de educación que tienda a los objetivos de esta organización. Entonces es también interesante ver cómo se puede influir o cómo influye la masonería desde ese punto de vista. Bien, vamos con los símbolos. Y una de las cosas que decíamos que las caracterizaba la masonería, la antigua masonería, era la construcción. Y aquí vemos en pantalla algo que es conocido dentro de la masonería como un portal masónico. Dentro de este portal masónico destacan dos elementos fundamentales, si lo ven bien en pantalla, que son las dos columnas. Claro. Esas columnas están ligadas también a la tradición del templo o del primer templo del rey Salomón, que se destaca en, vamos a hacer clic acá, se destaca en Primera de Reyes 21, refiriéndose a la construcción del primer templo. Estas dos columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo llamó su nombre Boaz. Todas estas dos columnas que ustedes ven allí son Jaquín Boaz, igual a las que estaban, como dice el texto bíblico en 1 Reyes 21, en el primer templo del rey Salomón. Entonces fíjese, ahí está inmediatamente la relación de Hiram Abib, constructor de este templo, con la masonería y la masonería moderna, que ya se llama hoy francmasonería. Otra cosa que destaca es el piso en forma de tablero de ajedrez. De hecho, se dice que este juego, el ajedrez, es un juego que tiene claros indicios masónicos. Claro. ¿Verdad? El juego, las fichas, la forma del juego, lo que se busca dentro de esto, igual, ¿no? Vemos también las hojas de olivo. El olivo siempre ha sido utilizado como un elemento para adornar de poder y sabiduría a los reyes, a los emperadores, que no están lejos de estas sociedades secretas tampoco. Al fondo vemos la luna y la luna creciente y el sol. La luna creciente y el sol, símbolos especiales de la masonería, acompañados de estrellas de 5 y de 6 puntas. Incluso hay varias de esa simbología que vamos a ver en todo el transcurso del programa, que está intrínseca en banderas de naciones. De naciones, correcto. Porque, por ejemplo, ese sol aparece en la bandera de Argentina, de la celeste y blanca de Argentina. En Uruguay también. En Uruguay también. En la bandera de Estados Unidos aparece la estrella de 5 puntas. En el escudo de aquí de Colombia aparece también el gorro masónico, que ahí no lo veo, pero por ahí debe estar ahora el símbolo del gorrito masónico. Bien, tenemos entonces las dos columnas. Fíjese que el juego del ajedrez tiene en las dos puntas, en las puntas las dos torres. Las dos torres. Son las dos torres, después vienen los alfiles, sí, los caballos, la reina y el rey, si no estoy mal. Pero es un juego que está muy ligado a eso. De hecho, aquí en lo que están viendo en pantalla está el tablero en forma de ajedrez. Otro elemento fundamental es la escuadra y compás necesarios en la época de la construcción, ¿verdad? Para medir, para todo esto. Un símbolo muy significativo es el que se encuentra en el triángulo iluminado, con el ojo iluminado. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que lo veamos aquí, que es este mismo que está acá, la pirámide truncada con el ojo iluminado. Este triángulo iluminado está muy cercano también a toda la ciencia ocultista egipcia, ¿no? Con el dios Horus, claro, u Osiris, que es el ojo que todo lo ve, que todo lo sabe. Sobre una pirámide que está partida, algunos le llaman también truncada, que está claramente también en el reverso del billete de $1 estadounidense, con el programa que han venido o desean construir como constructores, y es el Novus Ordo Seclorum, el nuevo orden mundial. Esa simbología del ojo que todo lo ve
Es una simbología que incluso encontramos dentro de templos. En nuestra visita, estamos hablando ahorita de México, en nuestra visita a México, estuvimos paseando allí por los alrededores de la Catedral Central de México, que está ahí en la Plaza del Zócalo. Claro. Uno se va para la parte de atrás de esa catedral y ve esto que están viendo en pantalla. No se ve mucho, pero cuando uno lo amplía, se da cuenta que encuentra un triángulo con el ojo iluminado. Es decir, que los símbolos masónicos que tienen sus orígenes en los conocimientos ocultistas egipcios también se entremezclan con lo que habitualmente se cree que es Dios. Y se asocia también esa simbología en las iglesias. Aquí, claramente en un ejemplo latinoamericano, detrás, esta es la fachada trasera de la iglesia o la catedral del Zócalo o la catedral principal de México, muchachos. En Ciudad de México, sí. Sí, dentro de toda la simbología que estás mostrando, obviamente los símbolos tienen un significado conocido, ¿no?, dentro de las logias masónicas, de todo lo que para ellos representa. Sin embargo, cuando uno investiga más a profundidad, estos mismos símbolos, sobre todo lo que hemos hablado muchas veces aquí, que obviamente están ligados a los dioses del pasado, pero también al mismo origen de la rebelión de la cual procedieron estos dioses, porque en el ojo iluminado le hacen culto precisamente a su dios, a ese dios que incluso en el libro secreto de Juan habla que tiene ojos centelleantes. Creo que ese es el término que utiliza, es decir, es un ojo iluminado. También cuando muestra ahorita que estabas mostrando las dos torres, Yaquín Boas, esos son precisamente dos poderes, dos facciones, dos caras que esta misma organización en la rebelión pues mostró, ¿no? Son las dos caras con las que siempre se ha mostrado, que se pueden conocer como el bien y el mal, Lucifer, Satanás, el mismo Caín, Abel, también Sabaoth, no recuerdo el otro nombre, creo que es Yahvé y Sabaoth, que menciona el libro secreto de Juan. Samuel o Samael. No, cuando habla de Caín y Abel le llama también okay. Sabaoth y Yahvé, si no estoy mal. Entonces muestra claramente dos poderes que utiliza esta organización para controlar. Siempre han utilizado estos dos poderes, se han hecho presente con la simbología de las dos torres que utilizó el señor Salomón. El juego del ajedrez, que también representa la mezcla de la luz y la oscuridad, con sus cuadros blancos y negros. Y bueno, toda la estrategia del juego, que es digamos que es una forma de graficar el tema de los imperios y cómo ellos dominan, cómo se mueven estratégicamente y astutamente para dominar, para derrocar un imperio enemigo o un país enemigo. Es, digamos que una alegoría de cómo ellos han dominado el mundo. Y también cuando hablabas del sol, de la luna, es la misma dualidad que ellos hablan de la noche y el día. Entonces muestran también en los obeliscos toda la tradición egipcia, y eso tiene que ver porque las primeras grandes construcciones que hicieron en el mundo conocido fue en el antiguo Egipto. Ahí es donde están las grandes pirámides y muchos templos, y bueno, y lo que se destruyó, porque no todo lo que estaba en ese imperio prevaleció. Ellos traen de esa antigüedad toda la simbología que representa la adoración a los dioses. A los dioses del antiguo Egipto, ¿no? Sí, claro, los dioses del antiguo Egipto, que son los que depositaban el conocimiento de la construcción para hacer claro, es que todo eso. Todo el legado que uno observa del antiguo Egipto en el tema de la construcción es latente en la simbología masónica. Vemos la pirámide, recordemos las pirámides de Keops. Vemos los obeliscos que, si ustedes analizan bien, hay muchos egipcios en el mundo. Por ejemplo, en la Plaza de Concordia, allí en Francia, frente a los Campos Elíseos, hay un obelisco traído de Luxor. Lo mismo que el que está en toda la plaza central del Vaticano. Ese es un obelisco traído directamente de Egipto. Entonces, miren, a mí me parece curioso cómo el modelo de construcción y todo lo que representa energéticamente hablando las construcciones del antiguo Egipto es algo que está no solamente ligado a la sociedad masónica como tal, porque ya Salí nos decía que desde la construcción de las pirámides ahí estaba planteado el conocimiento masónico. Los masones, los constructores de todo esto, que
en principio debieron ser extraterrestres. Claro. Y luego tuvieron que haber preparado a seres humanos en ese conocimiento oculto solo para ellos. Pero también miren cómo toda esa simbología egipcia, todo ese arte de construcción masónico, se traslada también a las religiones. Ya les mostraba entonces cómo precisamente en la iglesia, en la catedral de Ciudad de México, en la parte trasera está este símbolo. Pero también en el Vaticano, como en la plaza central, no en un lugar no menor, sino en la plaza central, aún está. Pero, ¿por qué está eso allí? Porque antes de que el Vaticano fuera el Vaticano como lo conocemos, allí fue sacrificado, boca abajo, Pedro. Claro. Pedro fue crucificado y se dice que el último testigo fiel de la crucifixión de Pedro fue ese obelisco que ustedes ven aún ahí, que fue trasladado en aquellos tiempos, en los tiempos de Cristo, en los tiempos después de que los discípulos comenzaron a transmitir ese mensaje a toda Europa. Entonces, importante entender que toda esa simbología egipcia, dioses egipcios, que es lo que quiero mostrarles aquí, la relación que hay inmediatamente entre ese símbolo, véanlo aquí, el triángulo con el ojo, un símbolo netamente egipcio, y como el billete de $1, que también tiene ese símbolo guardado allí, dice "In God we trust", traducido al español "en Dios confiamos". ¿Quién es ese Dios en el que confía, no? Si estamos hablando de Egipto, estamos hablando del templo de Salomón, estamos hablando de Yahvé Jehová, estamos hablando de los dioses de la rebelión. Claro. Estamos diciendo entonces que las sociedades masónicas, la sociedad masónica y francmasónica, tienen como centro de adoración no a una deidad real, sino a la falsa deidad que también en la iconografía masónica se hace presente en iglesias y cultos. O sea que es el mismo Dios que se adora tanto en masonería como en iglesias. Y la representación es el Baphomet, ¿no? Y la representación está ligada al Baphomet. ¿Por qué está el Baphomet allí? Porque si ustedes ven, además de la simbología masónica que está al reverso del billete de $1, está la textura y el color verde, que es muy parecido a lo que está dentro del vientre del Baphomet, una especie de piel reptiliana que estaría haciendo memoria de cómo eran los dioses en los que dice el billete de $1, "In God we trust". Evidentemente ahí no estamos hablando del Dios creador, ¿no? El ojo celoso, el ojo que todo lo ve, que también incluso fue graficado en la película El Señor de los Anillos. Claro. Y también intrínseco dentro de toda esa simbología que esconde la masonería, también encontramos la letra G, que la letra G precisamente la colocan para referenciar a Dios, como Neil ahorita lo leía en sus siglas en inglés, God. Pero más allá de eso, se sabe que el primero o el único gran arquitecto del universo se llama Gadú. Y es precisamente la representación de esta letra lo que quiere decir Gadú, sí. Quiere hacer referencia a este personaje. Y ya sabemos que es el gran arquitecto para grandes pirámides, para obeliscos y en fin, toda la arquitectura de la rebelión, toda la arquitectura de la rebelión aquí en el planeta. Y también la letra G quiere decir o está muy relacionado con la geometría. Geometrías. Y esa también es una pieza fundamental dentro de la masonería. Entonces tenemos Son los Gad de principios Dios, básicos. G de geometría y G de Gadú. De Gadú, sí. Esa es la G, el símbolo que está generalmente dentro, el gran arquitecto, la deidad, ¿no? Sí, es que le llaman gran arquitecto porque obviamente de él procede el conocimiento geométrico y de la construcción, porque ellos dentro de la masonería, y de esto se nutre la ciencia que se conoce como la física, ¿no? La física enseña que todo se puede determinar bajo la matemática. El universo, los científicos en la parte de la física pues todo lo miden y lo estudian basado en la matemática. Entonces se enseñan que todo es matemática, todo se puede calcular con la matemática, pero obviamente desconocen o creo yo que se intenta manipular esa parte para que nosotros o la gente que está del lado de la ciencia no entienda que el universo tiene muchas dimensiones y que incluso la materia que vemos no se reduce solo a matemática. Pero cuando hablamos ahorita de la rebelión,
Obviamente esa rebelión tiene un dios, que el libro secreto de Juan llama Yaldabaoth. Se conoce como el demiurgo, y dentro de la masonería ese sería el gran arquitecto. El gran arquitecto de la materia, porque ahí comenzaría el reino material en el universo. Entonces, para él construir ese reino material, él tuvo que basarse en ciertos parámetros numéricos que incluso están descritos en el libro secreto de Juan, para de alguna forma extender ese imperio de dominio material en el cual pues la humanidad manipulada estaría encerrado, ¿no? Entonces el libro secreto de Juan habla de 7 demonios principales, luego habla de 365, luego habla de 12 leyes penumbra. Entonces vemos ahí una numerología que utilizó este dios demiurgo para establecer un reino material, y esa es la base de todo el conocimiento masónico acerca de la construcción. Recuerden que ellos construyen basados en la piedra, en la materia. Entonces la creación original, la creación luz, tiene ciertas leyes, tiene parámetros que pareciesen basados también en numerología. Sin embargo, esto no está basado en la materia, esto está basado en leyes que determinan energías, o digámoslo así, principios que buscan el equilibrio. Por ejemplo, para que exista vida en una creación se necesitan 2 fuerzas. Entonces ahí hay un número, pero ahí lo importante no es el número, sino las leyes que se cumplen. Una fuerza positiva, una fuerza negativa, o fuerza él, fuerza ella, que al unirse crean una tercera fuerza, y ahí se puede gestar la creación de ahí en adelante. Entonces lo que hace el dios demiurgo es copiar esos principios originales, pero adaptarlos a una materia tergiversada, y así crea el reino material, que ese es el dios de la masonería básicamente. O sea, el Jehová demiurgo, el gran arquitecto. Hablando de ese triángulo, vamos a ampliarlo un poquito más. El triángulo equilátero, el triángulo que caracteriza toda la simbología masónica es un triángulo equilátero, es decir, que sus 3 lados son iguales. Recuerden que 3 ángulos y lados. Bueno, los lados son iguales también. Equilátero, y los ángulos por consiguiente son iguales. Recuerden que la suma interna es 180 grados, los ángulos de un triángulo, significando que cada ángulo interno del triángulo equilátero tiene una medición de 60 grados. 60, sí. 666. Ahí está codificado su programa antivida. Claro. Aquí, como lo ven en la pantalla, vemos un óvalo, y además está acompañado de un par de alas que parecieran mucho a las alas que tiene el Baphomet. Arriba de este óvalo o este huevo está el triángulo también iluminado. Este triángulo iluminado es importantísimo porque es el gran arquitecto, su dios, así como aparece en la iglesia de la Catedral de México. Y abajo ven las estrellas de 5 puntas. Se asocia también la estrella de 5 puntas a la estrella de Sirio. Sirio, en la simbología masónica, se simboliza a través de la estrella de 5 puntas. Incluso también se habla del hexagrama, pero ya el hexagrama tiene otro connotación. Significado, claro. Pero la estrella de 5 puntas es la estrella de la mañana, o Sirio, de donde vienen los creadores. Cuando hablamos de Sirio y los creadores, estamos hablando de los seres negativos que llegaron al planeta, instauraron un programa de construcción, masonería, y que legaron eso a una sociedad secreta llamada masonería, y que además ya con la francmasonería en el siglo XVII para acá, ya está creada para la construcción de un nuevo orden mundial definitivo, que está grabado allí en una de las medidas más importantes para lograr ese nuevo orden mundial, que fue la creación del sistema de la Reserva Federal, que es el banco privado que emite los dólares norteamericanos. Así es. Y cuando investigamos el origen de los banqueros que formaron en 1913 el sistema de la Reserva Federal, vemos un origen judío, un origen hebreo, que es el mismo origen de la francmasonería o de la masonería, sí, con la construcción del templo de Jerusalén, el primer templo de Jerusalén. Entonces todo encaja allí en entender que si bien esto tuvo un principio en dioses extraterrenos, en la instauración de un programa que desde entonces fue de control, la francmasonería final, que es la que estamos viviendo y que es la que conoce la gente, pues tiene un propósito que va ligado a eso, pero ya en el tiempo moderno. Seguramente un masón primer grado, de ese que
le dicen que estar allí es estar muy cerca a buenas influencias económicas, políticas, porque hacen parte gente que tiene, en la alta sociedad, como dice, que le pesa la cola, ¿no? Claro. En el sentido que tiene mucho poder, de alto turmequé. Entonces llegan allí como para relacionarse y además de esto, pues les dicen que hay un sentido espiritual, místico y esotérico, y eso les lleva a unos ritos de iniciación bastante llamativos, ¿no? Hoy no vamos a hablar de estos ritos, pero sí, cuando van ascendiendo, los más aplicados, los que más entienden o van comprendiendo el propósito real de esto, llegan a unos grados en los que ya realmente conocen de lo que estamos hablando. Porque los que están abajo podrían discutir con nosotros de que lo que estamos diciendo no ocurre al interior de la masonería. Sí, porque no lo conoce. Y no lo conoce, porque pues apenas está entrando, ¿verdad? Esto que estamos hablando es de la masonería, de la alta masonería. Alta masonería, sí. Bien, entonces, como decía Juan Manuel, todo esto comienza a tener un sentido de aplicación en las banderas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, los símbolos masónicos se denotan ya cuando uno ve la bandera de los Estados Unidos. Se hablan de unos colores que habitualmente son característicos para definir o para hacer conocer sus creaciones. Porque recuerden que detrás del acta de independencia de los Estados Unidos se encontraron varios masones. Uf, El ejército casi todos. independentista norteamericano estuvo dirigido por varios generales masones. Así que la gestación de los Estados Unidos como nación tuvo un impulso sumamente importante desde la masonería. Y esto fue en 1776. Vemos la estrella de 5 puntas, los colores azul, blanco y rojo. Pero no se nos puede olvidar un evento que incluso fue antes de 1776, o posterior más bien, 1789, que se presentó también lo que fue la Revolución Francesa, que instauró o tomó ideas masónicas como libertad, igualdad y fraternidad. En 1776 la independencia norteamericana, y en 1789 se da la Revolución Francesa, donde pasa el poder monárquico al poder ya de lo que se construiría, o de ahí en adelante surgiría una república con esa base: igualdad, fraternidad y ¿qué? ¿La otra me pasó? Libertad. Y libertad. Ese es un símbolo adoptado de la masonería ahí en la Revolución Francesa. Ahora, miren que uno investiga, y hay quienes dicen que la pirámide, vamos a colocarla acá, la pirámide truncada, ahorita voy a seguir con las banderas, esta pirámide truncada, pongámosla en pantalla, significa la sabiduría reprimida por la Iglesia Católica. Se habla de que hay un divorcio entre las sociedades secretas y la Iglesia. La iglesia, claro. Y yo creo que es hasta aparente, ¿no? Resulta ser aparente este distanciamiento. Hay una película que habla mucho de ese tema pero más puntualmente con los Illuminati, y es esta Ángeles y Demonios, exactamente. De Tom Hanks. De Tom Hanks. Esa película revela cuál fue esa enemistad, o de dónde surgió esa enemistad de la Iglesia Católica con los Illuminati en este caso, pero sabemos que también los Illuminati y los masones comparten mucha simbología. De hecho, también en la Plaza de San Pedro, ahí en la misma película, muestran cómo dentro de toda esa construcción hay varias simbologías, claro, masónicas. Entonces, sin duda alguna, hacen la similitud para que la humanidad caiga en cuenta de hecho, hablando de la Iglesia Católica, uno no entiende cuando se asegura la enemistad. Sí se sabe que las grandes catedrales, por ejemplo Notre Dame en París, Francia, los constructores fueron masones, porque los masones saben cómo se construye en piedra, cómo se construyen los templos, cómo dentro de los templos se hace un manejo energético. Hablamos un montón de cosas antes de empezar, que hicimos un programa justamente en México, video en México, donde explicamos el manejo energético que ocurre al interior de una iglesia, pero con ese carácter... Nos metimos dentro de la iglesia. Correcto. Pudieron habernos excomulgado. ¿Cómo se llamó esa? La descolonización del pensamiento. Sí, ese es un video excelente. Es muy bueno. Lo recomendamos ahí que lo vean. Lo grabamos allá, nos metimos dentro de una iglesia y estábamos hablando y la gente nos miraba feo. Lo grabamos en Guanajuato. Guanajuato. Sí. Una iglesia de esas tipo
En las catedrales. En América Latina no existe o no son tan iguales como en Europa las catedrales. Eso allá tiene así es. la simbología plena. Así son hasta afuera con, ¿cómo es que se llaman? Son muy feas. Esos que son mitad ángeles y mitad demonios que están afuera. Gárgolas. Las gárgolas. Sí, entonces ahí está, la construcción de los templos fue a cargo de la ciencia masónica. Y dentro de una iglesia hay un manejo energético único, que si quieren saberlo, les invitamos a que entren al canal, bueno, aquí donde nos están viendo, y busquen la descolonización del pensamiento, creo que le llamamos así, y hablamos desde dentro de una iglesia, cómo es que se hace el manejo energético. Y eso lo da la arqueometría. No, y eso aparte también los curas, los sacerdotes, están preparados precisamente para eso y saben de todo el movimiento energético que hay dentro de sus construcciones y pues evidentemente en cada misa manipulan o se aprovechan de estas situaciones y hay un movimiento de energías tanto con los gestos que hace el mismo cura o también con artefactos físicos, el báculo y todo esto que también influye en eso. Interesante información que está ahí en el video que les decimos. Entonces vemos también cómo las banderas de varios países guardan ese triángulo, esa estrella de 5 puntas, esas barras de colores, habitualmente los primarios, rojo, blanco, azul, amarillo. La bandera de Cataluña también, ¿ven? Sí. La bandera de Cataluña, la del Barça. La del Barça. Ahí también tenemos la de Cuba. Entonces ahí donde uno dice izquierda y derecha o comunistas, capitalistas, están, no importa para el poder que hay detrás. Ambas facciones son del... Es que ahí es donde está lo que decíamos ahorita, ¿no? Ellos siempre controlan con dos poderes. Y ahí está la representación precisamente de eso. Las dos torres son en lo que estamos hablando ahora, izquierda y derecha. La de la izquierda, Jacking, y la de la derecha, Boas. No sé. Pero eso representa a nivel político izquierdas y derechas. Miren, lo que ven en pantalla se llama un mandil masónico. Es una especie de delantal que los primeros masones... Es el buzón de correo. Sí. Es una especie de delantal, si ven el masón que está al lado del mandil, es una especie de delantal que se colocaba el constructor en aquellos años milenarios para construir, para no ensuciarse. Entonces el mandil está cargado de toda la simbología. Si lo ven allí, el que porta el personaje tiene las dos columnas. Claro. Sí. También tiene invertida el triángulo y dentro está el ojo iluminado. Abajo está la estrella de 5 puntas iluminada, que es la estrella de Sirio, lugar de proveniencia de los ángeles caídos. Y la letra G de geometría de Garduk, ¿no? Claro. Y ahí vemos que, bueno, la simbología que hay detrás de eso es que es como un cartero, una carta precisamente, donde lo que simboliza es que la carta tiene algún tipo de información, alguna información y que ellos mantienen cerrada porque es obviamente secreta, y que también si nosotros analizamos bien el símbolo nos vamos a dar cuenta que el correo electrónico Gmail tiene la misma simbología. Es un correo satánico. pero guarda información de todo el absoluto mundo. Entonces, y el Hotmail también, y tú cualquiera. Tienen la misma geometría. Sí, pero miren que el portal masónico ese que está aquí es muy parecido. Si ustedes van allá al panteón, no el panteón, bueno, todos los panteones. Si usted va a la construcción de los panteones, por ejemplo, el panteón egipcio, el panteón romano, el panteón en París, usted de entrada va a ver ese triángulo ahí. Bueno, cuando vayamos a Europa puedo verlo. Y ahí se ven. Incluso ahorita estaba viendo una foto de San Luis Potosí. En San Luis Potosí hay un edificio en el centro de la ciudad que tiene esa construcción. No sé si lo recuerdas, que tiene unas columnas y está ese portal que es un triángulo. Y generalmente el triángulo está asociado a esta construcción que ustedes ven. Entonces, también cabe destacar que para la masonería moderna, este símbolo de la escuadra y el compás está asociado al compañerismo, ¿no? Es un símbolo que para los primeros masones tiene un sentido muy amigable. Para los primeros 3 grados que son muy amistoso. El aprendiz, compañero y maestro. Sí.
También dentro de toda la simbología masónica y de las sociedades secretas hay un culto al acto sexual. De hecho, ahí en la escuadra del compás se puede ver el acto sexual también en lo que es el Baphomet. Y los obeliscos, si bien se dice que era una representación de Ra, de la adoración de un rayo de sol de Ra, realmente es un falo. Los obeliscos son falos porque el acto sexual desviado, obviamente, es el que finalmente dio origen a la rebelión. Entonces es normal que ellos le hagan culto a esta acción que es la que más les provee de esta energía de la que ellos se alimentan. Hay también otra interpretación en el tema del falo. Ustedes recuerdan la historia de Horus, Osiris e Isis, en el que es asesinado y es desmembrado, y Osiris, que es la diosa, busca reconstruir su deidad a partir del falo. El falo tiene que ver con la fecundidad de estos dioses y una tradición que incluso viene detrás. Si uno va a los sumerios, pues habla de Tamuz y habla de todos estos dioses. Es chévere, se nutre de Sumeria. De Sumeria, claro. Sería chévere hacer un programa de eso, ahondar en eso y desde Sumeria empezar a hacer el relato para ver cómo toda esa energía sexual viene haciéndose principal protagonista de todas estas corrientes esotéricas. Entonces tenemos un símbolo fálico de fecundidad de la antigua Sumeria, Egipto, en el centro de la religión católica, es decir, el mensaje crístico, que es el cristianismo, el mensaje crístico. ¿Qué similitud o qué cercanía podría tener con todo esto? Ninguno, ¿no? Pero si usted va al Vaticano, usted verá que en la punta de ese obelisco, en la punta del obelisco que está en el centro del Vaticano, está la cruz. Está el obelisco y en la punta está la cruz. Cruz, que significa, pues, está asociada a la muerte de Cristo o del cristianismo, pero realmente lo que Apocalipsis se refiere a la gran ramera. Por eso le llaman al Vaticano la gran ramera, porque es una mezcolanza de todas las religiones, de todos estos cultos paganos que se mezclaron desde el Concilio de Nicea hasta nuestros tiempos. Ahí se ve ese, ¿verdad? Si fuese el cristianismo, vamos a poner aquí un ejercicio. Si Jesús hubiese sido realmente el fundador del cristianismo, téngalo por seguro que ese obelisco ahí no estuviera. Sí, claro. Eso va en contra del mensaje que estamos transmitiendo. Estamos hablando de un Dios verdadero. Este es un símbolo de las falsas deidades de la antigüedad. Están adorando algo que es distinto al mensaje que estamos compartiendo. Mira que otro símbolo importante dentro del masonerismo precisamente es también un águila bicéfala, que representa, uno mira hacia el pasado y el otro mira hacia el futuro, y también representa una frontera entre los dos extremos del tiempo y puede representar el orden una y el otro representa el progreso. Y dentro de también esta simbología está también el número 33. Correcto. Y es precisamente el número más característico de esta... De hecho, son 33 grados. Son 33 grados precisamente. Y no tiene que ver con los 33 años de Jesucristo. No tiene nada que ver con eso. Precisamente, bueno, aquí tengo la imagen y están las dos águilas. Que también está en los escudos de varios países. El águila dice, creo que está en el símbolo, el escudo de la Alemania. De Alemania, sí, claro. La águila bicéfala, de dos caras, de dos cabezas. De dos cabezas, sí. Entonces, vamos a sacar un espacio para leer los mensajes que están en el chat. Ya varios de ustedes nos han dejado, además, sus aportes en el super chat. Gracias a ustedes cuando hacen esto, porque impulsan y nos ayudan a seguir adelante. Marta Schaffer, siempre muy atenta a nuestros contenidos, dice: el diseño arquitectónico del Vaticano semeja a una serpiente. Sí. Así es. También tenemos a Nora desde California. Ahora están en Hawái. Qué chévere. Está de vacaciones. Qué chévere. Buena idea, Juan, hacer un programa sobre la antigua Sumeria. Nancy también dice: buenas noches desde Canadá. Excelentes programas. También nos saluda el show de la matriz. El obelisco no son falos, son antenas que ayudan a mandar hacia arriba la energía extraída de los hombres. Aparte tienen esa función. Aparte. Claro. Sí, además tienen esa función. No es que sea una cosa y no la otra. Además. Como las pirámides, ¿no? Las pirámides tienen además una
digamos, un diseño energético, que incluso personas que en la actualidad manejan el tema energético, los esotéricos que manejan el tema energético, saben que las pirámides son excelentes concentradores energéticos, claro. y también irradiadores energéticos. También tenemos a Omar Villalba, escudo de Rusia, el escudo de Rusia también. Miren, este es el ejercicio que nosotros queremos que hagan. Una vez vean todos estos símbolos, aprendan a detectarlos alrededor, en las banderas, en los escudos. Claro, chévere. De hecho, también se dice que la construcción de la ciudad de Washington, la toma aérea del centro administrativo de Washington, es una simbología netamente de la geometría masónica. También está con nosotros Lili Montes en San Luis Potosí. Nos dice, así es, Neil, en la Plaza del Carmen, San Luis Potosí. Bueno, ya nos recuerda cómo se llama, ya vivía allá. Está este edificio muy bonito, ¿no? Pero que tiene, sin duda alguna, esto, ¿no? La NASA también nos dice, NASA Blue Beam, y de Rusia también hace. Lili también dice, la gran logia del Estado soberano e independiente, el Potosí. Me imagino que también están allá. Lili Montes, bueno, Gonzalo también nos dice, Villalobos, todo se mueve en el masonismo. El constructor es el hombre. Oscar Maicini, el dólar es verde por la piel de los reptilianos. Es lo que varios investigadores asocian, ¿no? El color verde reptil del Baphomet. Y si ustedes notan, si ustedes logran tener un billete, bueno, los que están en Estados Unidos lo tienen o tienen sus economías dolarizadas, pueden notar que es una textura un poco áspera, ¿no? Claro. Pareciera que rememorara esa contextura o esa textura reptiliana mejor. Oscar Maicini o Omilson Álvarez dice, parece el arca del pacto de Moisés. Gonzalo Villalobos, Tanalo Hall. Laura Elena, hola. También el show de la Matrix dice, los esperamos por Italia, sería bueno que vengan por aquí para ver de persona el cuartel general del mal, el Vaticano. Yo lo reviso en mi casa, yo lo recibo en mi casa. Oh, qué bueno. Ya tenemos una invitación allá, suponemos que es en Roma, ¿no? Sí. Que vive en Roma, que es la Roma. casa del Vaticano. Merly Pinzón, gracias por su excelente trabajo. Pilar Izquierdo, hola chicos, ¿cuándo por Lima? Tanto que descubre en este grupo, agradezco tanto. Bueno, también hay otra invitación para Lima. Oye, lo que necesita es plata uno para viajar, ¿no? Nosotros, exacto. Ganas, nosotros tenemos ganas y disposición. Bueno, aquí. disposición habría que sacar permiso, Sí, hacer cuadros, pero lo hacemos. Pero el tema es el billete, ¿no? Eso sí es el que no somos como los que fueron allá al Titanic, bueno, el programa que hiciste en estos días, Titanic, que sí. pagaron $250,000 para montarse cada uno en una vaina esta que no iban a regresar. Cada uno. Bueno, imagínate, ¿qué haríamos nosotros con esos $250,000? Ya con $250,000 ya, o sea, podríamos programar una visita, una entera en un año viajando para América Latina. Sí. Europa. Hombre, también, si un multimillonario que nos esté viendo, no se vaya a gastar eso en un submarino. Un submarino, por favor, patrocine algo mejor. El canal, hombre, y nos acompaña, pero bueno. Exacto. Sí. Andreas, hasta en jet privado nos podemos ir. Bueno, para ahorrar y alcance para más. Claro. Mejor nos vamos en avión comercial. Avioncito. Andreas Home dice, llegué tarde, me lo veré en repetición, claro que sí. Inés Placeres dice, buen tema, pero cuando dice, cuando yo hacía preguntas sobre esas logias, me decían las mujeres no pueden saber nada de eso. ¿Será verdad? Saludos desde Miami. Bueno, inicialmente la Sociedad Secreta Masónica era una sociedad dirigida solo para varones. Varones, sí. Hay una, ¿cómo es que se llaman estas facciones dentro de la misma masonería en la que se permite la participación de mujeres? De hecho, se dice que la señora Cristina Fernández es masona. ¿Sí? Hay una película, Sherlock Holmes. La película de Sherlock Holmes habla de cómo se involucran las mujeres en la sociedad secreta de la masonería. Sí, hay una facción dentro de la masonería que sí acepta mujeres. Marco Cajizaka nos dice, buenas noches, mesa de trabajo. Mis inicios de la búsqueda inició por interesarme por la élite, Illuminati, masones, y con ustedes he aprendido casi todo en esta encarnación. Gracias mil. Saludos desde Cuenca, Ecuador, y nos envía un aporte. Muchas gracias
Marco, y qué bien que te hayan servido nuestras investigaciones para darte cuenta qué había detrás de todo eso que a ti te llamaba la atención. Es el show de la Matrix. Aquí no tienen que gastar nada. Yo me encargo de todo, hombre. Qué tentador Hombre, eso. qué bien. Tentador. Voy a empezar a mirar tiquetes a Roma. a Italia. A Italia. Tiquetes a Italia están como en, ¿qué? $700. Te gastas como $700 ida y vuelta, exacto. 4 millones de pesos ida y vuelta. Bueno, habría que mirar también que más personas, oyentes, estén en Italia como para... Son $800 Pero- por 3, $2,400. Ir a Europa solamente a Roma no sería... No, por eso hay digo, que hacer un habría tour. habría que hacer una... En España, yo sé que nos un escucha sondeo mucho en de España. cuánta gente pues nos Allá, escucha para por lo allá menos están ir a 2 o 3 varios de sitios. ustedes escuchándonos. Mucho en Ya España. tuvimos la oportunidad, yo con Trinidad fuimos en el año 2019 y compartimos con algunos de ustedes. En ese momento no existía el número de oyentes y televidentes que hoy hay. Sería interesante volver por esos lares. Horacio Falcón dice, vale aclarar que el sol en la bandera argentina no estaba. Fue agregado luego, en su principio solo era celeste y blanca. Eso nos lo explicó, ¿te acuerdas de Francisco Pastorini? Claro, que hizo un programa con nosotros acá en la radio. Muy bueno. Mira, ahí está el dato de Horacio. Sí. También Sandra Sandoval dice, así es muchachos, cuando uno entra a esos templos se siente la mala energía. Yo era católica y no me peleaba una misa, o no me perdía una, o no me pelaba una misa, pero desde que los escuché a ustedes e investigué, eso es muy importante, no solamente es que nos escuche, O sea, dejó de ir a misa por escucharnos. no sería bueno que nos escuchara, dudara, investigara y ahí sí decidiera si ir Dejar de o ir a no misa, a ir a la sí, misa. Y porque dice, si no no- volvió porque investigó, está bien. No lo va a castigar. Nos dicen que chicos, revisen Gate One, tiene excelentes precios y destinos. ¿Eso? Me imagino que un portal en donde, una página en donde hay tiquetes baratos y eso. Bueno, yo escuché que hay una página que nos lleva en submarino. Cuidado. Si nos animamos, no, pues... no me monto en un submarino Mar- jamás. Marco nos dice, me gustaría que hablaran de los jesuitas y qué tienen que ver con los masones. Bueno, ahorita nosotros lo hablábamos. No, Los hicimos un jesu- programa de los Sí, jesuitas hace ya. rato hicimos un programa. No, pero hace poquito hacíamos en este programa hacíamos una referencia de que los jesuitas son los que entrenan a todos los sacerdotes para que hagan las misas, y esos jesuitas precisamente saben de todo el movimiento energético y toda la construcción y el movimiento energético que hay en sus catedrales, y pues ellos enseñan todo este tipo de situaciones. Entonces están directamente relacionados con todo el tema de los masones por esa rama. El show de la Matrix nos dice, este es mi número, pero no lo veo. Bueno, los jesuitas son los pedagogos, los maestros, los que enseñan dentro del Vaticano. Son los de la línea de la doctrina. También nos dice Inés Placeres, qué grande conocimientos tienen ustedes, los felicito, tremenda luz, ya no es interior, el mundo los ve en sus rostros. Muchas gracias, Inés, por ese halago, ¿no? Pero estamos aquí todavía tratando de borrar la imperfección, de ganarle a la Día a imperfección. día. Marledis Muriel nos dice, saludos, gracias por la información, y cuando en Panamá, bienvenidos. Bueno, Imagínate, Panamá está aquí cerquita. Panamá está aquí cerquita, Somos claro. limítrofes. Lourdes Herrera, saludos desde Puebla, México. Me gustaría tocar en el tema del significado de las gárgolas en la iglesia católica. Bueno, estando en Europa hicimos un video sobre los secretos de Notre Dame. Y ahí hablamos de qué viene gárgolas, qué son las gárgolas ahí en Notre Dame. También en el que hicimos allá en Guanajuato también tocamos algo De las gárgolas. De las gárgolas, sí. Bueno, ahí están dos contenidos que puedes ver y tienes esa información. Darío Pérez, Claro. buenas noches muchachos, gracias a ustedes. He ido confirmando y sobre todo ampliando todo lo que aprendí desde los 12 años. Sigan adelante, bendiciones. Súper. Tenemos a Marcos Mactip, me gustaría que hablaran de los jesuitas. Bueno, ya eso lo dijiste tú. Oscar Maicini nos dice, ¿ustedes qué opinan sobre los gobiernos de izquierda? Izquierda y derecha. Aquí también, bueno, ya no en Descubriendo, yo hice un contenido de izquierdas y derechas en el canal de RCPC. Lo hiciste hace poco. ¿Qué es izquierda y qué es derecha? Ambos son masones. O sea, Decir que somos de derecha es tan tonto como decir que somos de izquierda, o decir que somos de izquierda es como tan tonto como decir de derecha. Es lo mismo, son ideologías. Ahora, si uno va por los orígenes de la palabra,
de izquierda. O sea, el evento que originó lo que se llama izquierda y derecha es otra cosa. Es decir, si usted investiga qué es la izquierda, simplemente va refiriéndose a la posición en la que se colocaron en una asamblea en el marco de la Revolución Francesa. En el marco de la Revolución Francesa estaban los revoltosos, los revolucionarios que querían cambiar el orden ese jerárquico absolutista de la monarquía, y ellos se colocaron a la izquierda. Eran los que querían un cambio, una renovación, unas cosas distintas a los que se colocaron a la derecha. Los que a la derecha eran los que estaban al lado del rey, claro, los que no querían que se acabaran los privilegios, los curas, toda esa gente se pusieron a la derecha. Entonces, de ahí en adelante quedó el imaginario de que los que son de izquierda son los revolucionarios, los liberales, los que quieren que cambie el orden de las cosas, y los que se quedaron a la derecha son los conservadores, los que quieren que se conserven las cosas como son. Pero yo hice una explicación, que porque entre izquierda y derecha hay revolución, pero al final es lo mismo, lo voy a explicar, ¿no? Cuando hay un poder hegemónico, podemos decir que es un poder conservador, que quiere conservar el privilegio. Siempre que en una sociedad hay un poder conservador, por naturaleza va a haber quien se levanta contra eso. A eso le llaman los revolucionarios o los de la izquierda. Entonces, cuando ellos toman el poder, donde el revolucionario toma el poder, ¿qué va a querer con el tiempo? No perderlo. O sea que con el tiempo se convierte en conservador. Entonces, como ya son los del poder, son los conservadores, son los que no quieren perder el poder. Mira lo que está pasando en Venezuela. Originalmente eran revolucionarios, ¿verdad? La revolución de Hugo Chávez era la izquierda. Llegan al poder y no se quieren ir de ahí. Ahora son derecha. Ahora son conservadores. Quieren que nada cambie y que el poder no salga de ellos. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Tiene que nacer una revolución, unos revolucionarios que quieran cambiar eso. Ahí se ubicarían en ese principio en la izquierda, para cuando lleguen al poder, y entonces el ciclo permanece. Entonces ahí se entiende más o menos, a grosso modo, izquierda y derecha. No es un tema como descubriendo, ¿no? A mí me gusta tocar esos temas, pero en el formato del noticiero, que es un poco más social. Bueno, son las 9:05. Había algo que se me quedaba por acá. ¿Qué era lo que se me quedaba por acá? Acá, lo de los testigos de Jehová. Resulta que los testigos de Jehová tienen una libretica que se llama La Atalaya, y ellos en alguna edición del 1 de febrero del año 2013, o sea, hace 10 años, estaban invitando a la gente para el análisis de algo que ellos llamaban un nuevo gobierno mundial. Es decir, necesitará un nuevo orden mundial o un gobierno mundial. Miren que esa idea va muy, muy de la mano de lo que dice el Novus Ordo Seclorum, claro, en la iglesia de los testigos de Jehová. Pero cuando uno busca el fundador de los testigos de Jehová, el señor Charles Taze Russell, si lo están viendo ahí en pantalla, este señor perteneció a la sociedad masónica. De hecho, esa pirámide que ven abajo de la fotografía de Charles Taze Russell es la tumba de él. En Filadelfia creo que está. Él fundó a los Testigos de Jehová en 1879. Testigos de Jehová, testigos del gran arquitecto, testigos del Dios, en Dios confiamos, en God we trust. Entonces, fíjese, todo eso está relacionado, ¿no? Todo está relacionado. Ahí está entonces los testigos de Jehová, señoras y señores. Ni se salvan los famosos testigos de Jehová. No, y lo que demuestra es que el proyecto, ¿no?, de la construcción de ese orden mundial está en todos los poderes, ¿no? Político, económico, religioso, militar. Ahí se demuestra que ellos influyen en absolutamente todo. Así es. Bueno, creo que este ha sido el tema por hoy. Muchas gracias por estar ahí, por cada uno de sus mensajes, por cada uno de sus aportes. Y bueno, esperemos que algún millonario nos vea para que nos patrocine y podamos llegar a ustedes directamente. Apareció el show de la Matrix. Antes de que se monte en un submarino. Sí. Antes de que se monte en un submarino. Oiga, no, ese submarino. tema muy triste, ¿no? Sí. Aunque pues ellos sabían a qué se enfrentaban, pues esto era un sumergible experimental. Yo desde luego que yo no me montaría, porque bueno, yo soy un poco más respetuoso con el mar. Sumergirme a esas profundidades en un coso de estos que inhóspito, tan pequeño, tan hermético, me daría un poco de pánico, la verdad. Eso es claustrofobia, ¿no? Eso no.
No, y Pero eso yo fíjate no que- sufro de claustrofobia, pero yo diría, me pasa algo allá y ni modo de salir corriendo. Pero o sea, fíjate que ahí han habido muchas inmersiones que le llaman, ¿no? Inmersiones ahí donde estaba, donde querían ir, allí donde cayó el Titanic, y yo no sé cuál es el afán de estar viendo el Titanic. Sí, no. Bueno, la curiosidad de Un ver afán los de estar restos. viendo el Titanic. Seguramente hay algo detrás de toda esa situación, hay que analizarla bien. Bueno, y ellos pensaron que bajar otra vez no era ningún problema. Sin embargo, el sumergible este tenía se le habían hecho algunos señalamientos de que no era completamente seguro. Ya se había Oye, dicho. pero sí es cierto que implosionó, porque yo vi que circularon imágenes de los supuestos restos del submarino y son imágenes falsas. Es decir, las imágenes oficiales que supuestamente detectaron de la operación de rescate, de que se asociaban estos restos al submarino, pues esas imágenes no se han mostrado hasta el momento. Es que yo le escuché, o estaba viendo hoy un programa relacionado con esto, y escuché de que en la implosión no queda nada. Bueno, ellos dijeron que Una encontraron unos desintegración. restos. Había noticias oficiales que decían que habían encontrado unos restos porque si no queda nada, entonces ¿qué vieron? O sea que Claro. entonces eso ahí pues Ahí está. no está lo suficientemente. No, hay está que analizarlo bien a ver qué hay detrás de todo eso. El Titán se llamaba, ¿no? Titanic, sí. Porque circularon Titán. unas imágenes, pero estas imágenes eran del 2014, De del otro. 2004, de otro evento. Y bueno, ustedes saben cómo funciona el internet y las fake news, y decían que eran los restos del submarino, pero oficialmente No hasta hay el imágenes momento, todavía. no hay imágenes ni videos de las que supuestamente vieron los holandeses Claro. de rescate. Dato importante para que... Oigan, ¿sabe qué? Quiero cerrar también con esto. Hace unos días, y ese tema lo propongo en la mesa para que lo toquemos algún día. En una de estas mañanas que me levantaba, yo coloco un despertador y el despertador prende con noticias. Y estaba sonando una canción de los Beatles, Let It Be creo que era, pero cantada por el cantante argentino de tangos, que murió aquí en Medellín. Me voy a poner acá porque nos escriben enseguida. Ay, hombre. Bueno, voy a esperar que alguien escriba el famoso y laureado cantante de tangos argentino. Entonces, tú escuchabas la canción Let It Be cantada por... Nada, no. No estoy hablando de masones, quiero hablar de otra cosa. Evidentemente la canción de Let It Be... Gardel, este señor. Evidentemente cuando Gardel cantaba la canción ni existía. Pero si uno no sabe eso, uno cree que fue Gardel cantando Let It Be. Pero, ¿qué era? Que era una canción hecha por inteligencia artificial. Y eso a mí me dejó pensando. Si yo no hubiese escuchado más la noticia, me hubiera ido con que Gardel había cantado Let It Be. La inteligencia artificial está peligrosa. Sí, con Let It Be. Totalmente. Yo porque me quedé ahí escuchando, wow, ¿cómo? Ahí esa canción es tan vieja. Y entonces el periodista dice, no, esto es producto de la inteligencia artificial. Montaron la letra de Let It Be con la forma de cantar de Gardel. Y sonaba incluso Igual. con el rastrillo que podría Sí, sonar sí, sí. las canciones De de, la aquella época. época. El rastrillito ese de fondo, tú estabas escuchando a Gardel. E inmediatamente yo me puse a pensar, de aquí en adelante, ¿en qué vamos a poder creer? Claro. Si hay manipulación en todo. No, que vi un ovni, cuidado y viste otra cosa. No, que fulano salió con fulano, cuidado, no es la inteligencia artificial. Dios, esto me hizo analizar eso, qué podría ser. Y en el ámbito de buscadores, nosotros que estamos buscando pruebas y cuestión, nos podemos ir en plancha en una prueba que sea producto de un montaje de la inteligencia artificial. Sé los peligros que eso tiene. Señor, entonces, Las ese tema- repercusiones de la inteligencia artificial. Bueno, nos vamos. Quería dejar ese análisis allí de lo que podrá ser esta cosa y nosotros tenemos que estar pendientes. Pilas, porque se pueden engañar más rápidamente los sentidos ahora. Totalmente. Hasta el próximo viernes. Oigan, ya saben que quedó la introducción al tema. La idea es que ustedes profundicen más y sobre todo comparen esos símbolos con lo que funciona y cómo funciona y se darán cuenta que las acciones y propósitos ideales de esta sociedad secreta están en marchas más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Chao, que estén muy bien. Descubriendo.
Descubriendo